Buenos días. Para los que no me conozcáis, yo soy Paula Cerdá, que soy residente de primer año en pediatría aquí en La Risaca, y voy a presentar el trabajo que he elaborado junto al doctor Juan Antonio Ortega, que hemos titulado Lancet Avisa, estamos en código rojo, cambio climático y salud humana. Este es el índice que vamos a seguir a lo largo de la presentación, y de lo primero que vamos a hablar va a ser de Lancet Countdown, que es una sección de Lancet que monitoriza el impacto del cambio climático en la salud de las personas. Está compuesto por más de 120 expertos de 43 centros académicos con sede en la Universidad de Londres, y la sede europea, como curiosidad, pues está en Barcelona. Publica un informe anual donde genera una serie de indicadores sobre el impacto del cambio climático en la salud, las consecuencias de una acción tardía y los beneficios en salud de una respuesta robusta. Este es el informe de 2021 que se organiza en estos 5 apartados, de los cuales vamos a comentar pues, los aspectos que nos han parecido más interesantes. A lo largo de la presentación vais a ver que vamos a utilizar en varias ocasiones el concepto de índice de desarrollo humano, que es un indicador de la Organización Mundial de la Salud, que, como su nombre indica, pues, nos dice cada país el grado de desarrollo que tiene, sobre todo en función de sus características socioeconómicas. España, como veis, pues está clasificada dentro del grupo de muy alto. Vamos a empezar hablando del impacto del cambio climático, las exposiciones y la vulnerabilidad. Y en concreto vamos a hablar de la exposición creciente a las olas de calor. Y es que en los últimos años hemos visto un aumento de la vulnerabilidad al calor en todos los grupos, sobre todo en países como el nuestro, de desarrollo muy alto, en los que la población es anciana, con muchas enfermedades crónicas y un alto grado de urbanización. Estamos viendo una exposición creciente a olas de calor con amenaza para la vida en población de riesgo, en menores de 1 año, que tenemos la gráfica superior, y mayores de 65. Tanto es así que estamos viendo cómo se incrementa el número de muertes relacionadas con el calor en esta población de riesgo de más de 65 años. En 2019 hubo un récord de 345.000 muertes, y donde más muertes hubo fue en India y en Brasil. Un indicador nuevo que se ha incluido en este informe de 2021 es el que habla de la actividad física al aire libre. Y es que estamos perdiendo cada vez más horas de ejercicio físico al aire libre como consecuencia del calor. Los grupos más afectados son los de los países de bajo desarrollo. España sería estos... estaría representado en verde, y perderíamos aproximadamente, en España en concreto, pues cada persona perderíamos 1 hora y media al día de actividad física al aire libre. Probablemente en la región de Murcia en estas próximas semanas pues perdamos un poquillo más. Y también lo relaciona con la pérdida de potencial trabajo. Nuevamente los países más afectados son los de bajo desarrollo y sobre todo en el sector de la agricultura, como podemos ver en esta primera gráfica. Además, en los últimos años se están publicando cada vez más artículos que relacionan el impacto del calor en la salud humana mental de las personas. Lo relacionan con trastornos afectivos, con un aumento de los ingresos de causa psiquiátrica e incluso con un incremento en la tasa de suicidios. En el informe de 2021 lo que se ha analizado ha sido a través de Twitter. Se ha hecho una revisión de 6 billones de tweets entre 2015 y 2020, y lo que se ha visto es que a lo largo de que durante las olas de calor se produce un incremento en las expresiones negativas en Twitter. Sobre este indicador en concreto, pues tenemos que tener en cuenta que está un poco sesgado, ya que, pues, como es lógico, los países de renta alta van a estar excesivamente representados. También estamos viendo cómo se incrementan los días de exposición a peligro extremo de incendio, que cada vez la superficie afectada por sequía extrema es mayor, y en general se producen más eventos climáticos extremos. En este caso, donde más se han visto han sido en países como el nuestro de desarrollo muy alto. Además, estamos ante un cambio en la epidemiología de algunas de las enfermedades infecciosas que conocemos. En concreto, lo que se ha analizado en este informe es que está aumentando el área costera apta para la transmisión de vibrio, sobre todo en países bálticos y del noreste del Atlántico. Han aumentado los meses susceptibles para la transmisión de malaria, sobre todo en países de desarrollo bajo y de desarrollo intermedio. Y estamos ante una situación en la que las condiciones ambientales son cada vez más favorables para la transmisión de arbovirus emergentes como son el Zika, el chikungunya o el dengue, que en este caso donde más lo vamos a ver va a ser en países de desarrollo muy alto como el nuestro, por la llegada del mosquito Aedes.
aunque los países más vulnerables van a ser nuevamente los de desarrollo bajo, ya que tienen peores condiciones sanitarias. También nos encontramos ante una situación de pérdida de productividad del suelo, con una caída del rendimiento de los cultivos, como mostramos en estas gráficas. Y ya para terminar con esta sección, pues comentar que la temperatura marina está aumentando en casi el 70% de los países y que también nos encontramos ante un incremento del nivel del mar, con 569 millones de personas viviendo a menos de 5 metros sobre el nivel del mar. Y en los últimos 100 años hemos visto cómo ha aumentado de 0,12 a 0,21 metros. Ahora vamos a comentar algunos aspectos en relación de las energías renovables y la contaminación atmosférica. Y como resumen, respecto a las energías renovables, es que el cambio se está produciendo de manera demasiado lenta. Solo hemos conseguido disminuir el consumo de carbono en un 0,6%. En países de bajo desarrollo, solamente un 5% de las familias en el ámbito rural utilizan combustibles limpios para cocinar. Y aunque el transporte eléctrico se ha incrementado en un 15%, también continúan aumentando las emisiones por combustibles fósiles en el ámbito de la carretera. Y no solo en este sector, sino que también en nuestro ámbito sanitario se continúan aumentando las emisiones, que actualmente representan casi un 5% del total de gases de efecto invernadero. Uno de los indicadores más interesantes que se ha incluido nuevo en este informe de 2021 es el de la mortalidad por PM2,5. Estas son partículas de diámetro de 2,5 micras que se encuentran suspendidas en el aire, producidas por fuentes de origen humano, como puede ser la construcción, la industria, el tráfico, y que el ser humano inhala en su día a día, que ya se han relacionado con múltiples enfermedades respiratorias, cardíacas, alérgicas, etc. En este informe en concreto, lo que se ha visto es que en 2019 se produjeron 3,3 millones de muertes únicamente por la contaminación atmosférica relacionada con este tipo de partículas. Un tercio de ellas por la quema de combustible fósil. Como vemos, en este caso los países más afectados son los de desarrollo medio y alto, ya que en ellos la industria está bastante desarrollada, pero no hay tanto control en cuanto a la emisión de gases y en el ámbito doméstico se utilizan todavía muchos combustibles fósiles. Ese indicador es un indicador nuevo también que por primera vez, somos capaces de atribuir muertes directas a las partículas PM2,5 provocadas por el hombre, señalando un tercio de ellas a las energías fósiles, a las petroleras. Es la primera vez que se señala un agente responsable de una cantidad de muertos no desdeñable en nuestro planeta. Es un indicador muy fuerte que va a tener unas repercusiones legales detrás de todo esto muy importantes. Y son los cambios que estáis viviendo en ese empuje de Davos hacia esas energías que vienen a hacerlo porque no tenemos otra salida. De hecho, hace 15 días se publicó este otro artículo donde ya se señala la polución global, es decir, aquella relacionada con el aire, con el agua y con el suelo, como causante de más mortalidad que otros factores bien conocidos por nosotros, como son el tabaco, la malnutrición, las drogas y el consumo de alcohol, el SIDA, la tuberculosis o la malaria, causando 9 millones de muertes al año. Y quizá pues, esto nos debe hacer reflexionar porque todo nuestro esfuerzo sanitario se centra en esta parte de la gráfica y no en esta. Y otro indicador que nos ha parecido muy interesante, también pues hace poco hubo una polémica bastante importante en nuestro país respecto a ello, es la de las muertes relacionadas con el exceso de carne roja. Se está viendo un incremento de las emisiones derivadas de la agricultura, la mayoría de ellas por el consumo de leche y sobre todo por el consumo de carne roja. En países como el nuestro, de índice de desarrollo muy alto, representan el 70% de estas emisiones. Y se está viendo un incremento cada vez mayor de muertes directamente atribuidas a este exceso de carne roja. En países como el nuestro, 19 de cada 100.000 personas fallecen por este motivo. Y son más los hombres, tienen un exceso de mortalidad de un 10% respecto a las mujeres por muertes prevenibles relacionadas con la dieta. Y Lancet nos recuerda que tenemos que disminuir el exceso de proteínas y grasas de origen animal, una dieta más vegetariana. ¿Y qué están haciendo los gobiernos a este respecto? Bueno, pues en general poco. Solamente el 52% de los países que se incluyeron tienen estrategias frente al cambio climático. Es cierto que en torno a un 80% están haciendo evaluaciones de riesgo y que la principal preocupación que hay actualmente son las enfermedades relacionadas con el calor, como lo que hemos comentado.
Y si nos fijamos en este mapa que compara los centros urbanos en 2010 y en 2020, donde los colores, cuanto más marrón indica menos verde, ¿no? Y pues más verdecito, pues que mejor desarrollado, ¿no? Pues en 2020 solamente un 27% de los centros urbanos se clasificaron como moderadamente verdes o superiores, con un incremento de tan solo un 14% respecto a la década anterior. O sea, lo que vemos es sobre todo pues, que en los países nórdicos es los que están más avanzados en este sentido. Y que nuestro vecino Portugal pues, en 10 años sí que ha progresado y nosotros pues, seguimos igual. Y a nivel público, en la población general nos interesa el cambio climático, pues también regular. Sí que estamos viendo que aumenta la cobertura mediática, pero menos que en 2019 y en los últimos años pues totalmente secado por la pandemia. Han caído las búsquedas en Wikipedia respecto al cambio climático en un 15% y la buena noticia es que en el ámbito científico sí que parece que nos está interesando un poquito más y han aumentado las investigaciones en un 32%. ¿Y los pediatras hemos hecho algo? Bueno, pues en noviembre del año pasado, a raíz de la Conferencia Mundial del Clima, se publicó esta carta por parte de la Asociación Española de Pediatría y de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, donde alertaban a los gobiernos de los potenciales problemas que iban a tener el cambio climático en la salud. En concreto, en el ámbito de la pediatría, pues podemos destacar este 4 punto, que nos dice que los menores de 5 años tienen un 36% de su carga global de enfermedad directamente atribuible a factores ambientales. Además, ambas sociedades se han adherido a la Carta del Clima Saludable, que refleja el posicionamiento de la comunidad sanitaria respecto al cambio climático y que ha sido desarrollada por la Organización Mundial de la Salud. Os dejamos en el link la presentación el link y os invitamos pues, a leerla y si os apetece a firmar. Y nada, esta es la bibliografía que hemos revisado y muchas gracias a todos por la atención.